Y cuando nos sintamos solos en el camino de la fidelidad, recordemos que no caminamos aislados, pertenecemos a una multitud inmensa que ya ha ido delante y sigue esperando. Están las ancianas que desgranan el rosario en cuartos húmedos, los padres que pedalean bajo la lluvia para llevar el pan, los jóvenes que rehúsan transar para custodiar la conciencia, sacerdotes y consagrados que permanecen en silencio junto al rebaño. No van delante para dejarnos atrás, sino para señalar la ruta, para susurrarnos al oído: sigue adelante, el reino de los cielos es tu herencia. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la alegría inmensa de todos los santos, no como un recuerdo lejano, sino como una afirmación tierna de que la victoria de Cristo ha tocado la vida de tantos hombres y mujeres. Son servidores fieles a quienes Dios ha enjugado toda lágrima, a quienes ha introducido en la plenitud de la vida, y que gozan de la bienaventuranza del reino, alabando sin cesar al Señor. Al contemplar a los santos, no miramos personas perfectas según criterios mundanos, sino que reconocemos en ellos el reflejo del Hijo, aquel que amó hasta el extremo y hizo florecer el bien en medio del mundo. Por eso, la liturgia nos invita a entrar en este misterio con un corazón humilde y abierto, dispuestos a reaprender el lenguaje del reino. La tradición de la Iglesia nos ayuda a percibir la hondura de este misterio. En la tradición oriental, la fiesta de todos los santos se sitúa inmediatamente después de Pentecostés para decir que es el Espíritu Santo quien hace brotar en la Iglesia innumerables semillas de santidad. En la tradición occidental, desde el tiempo del Papa Gregorio IV, en el año 835, la comunidad de los fieles eligió el día 1 de noviembre. Esta elección no obedece a un calendario bíblico o hebreo, sino que expresa el ardor misionero: santificar la memoria de los difuntos de los pueblos del norte de Europa, transformando el miedo a la oscuridad y a los espectros en una gran esperanza de vida nueva en Dios. Incluso la celebración que el mundo llama Halloween, es decir, Vigilia de Todos los Santos, es reconducida a la luz de Cristo. El más allá no es huesos secos ni sombras malignas, sino la Jerusalén celestial, donde la comunidad de los redimidos vive en plenitud en el amor. A la luz de esto, la liturgia nos abre el Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 1 al 12. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús traza el fundamento de su enseñanza mediante las bienaventuranzas. ¿Por qué resuenan las bienaventuranzas en esta solemnidad? Porque aquí se dibuja el retrato de los santos. Y antes aún aparece el mismo rostro de Jesús. Los santos son quienes se hacen cada vez más semejantes a Él, pues han aprendido de Él y vivido según su estilo, permitiendo que la fuerza del bien, confiada por el Señor, llegue a su plenitud. Un punto decisivo. Jesús proclama el Evangelio de la alegría. Asegura que la felicidad no es una ilusión reservada a unos pocos. Es posible para quienes se entregan a Dios. Si leemos con atención, descubrimos que en cada bienaventuranza el acento recae en la frase ¿por qué? Ese por qué abre el motivo para alegrarse, porque de ellos es el reino de los cielos, porque serán consolados.
porque quedarán saciados. Es decir, la dicha no está en la pobreza o en las lágrimas como estados en sí, sino en que Dios se pone de parte de quienes adoptan la actitud del pobre, confiando y dejando que Él sea Señor en su vida. Escuchemos la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La felicidad no radica en la carencia material, sino en abrir el corazón para acoger el reino de Dios. Cuando decimos a alguien, eres dichoso, siempre hay un motivo. Y ese motivo está en el corazón de Dios. En Él hay una defensa para quienes no se aferran a bienes, prestigio o capacidades propias, sino que reciben la gracia con humildad. Como la madre anciana que ya no puede trabajar, como el padre angustiado por el techo que se viene abajo, como el joven zarandeado por las tentaciones de la tecnología y por la comparación en las redes. Todos pueden escuchar un susurro: Gio, el reino de mi Padre es para ti. Quizá alguien pregunte, ¿cómo sentir la dicha cuando aún hay lágrimas? Precisamente aquí el porqué se vuelve la llave que abre la puerta. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios se acerca. En Yuga sostiene y transforma el amargor en un manantial suave. En la habitación silenciosa de una esposa recién viuda, en el aliento fatigado de quien recibe quimioterapia, en el corazón cansado de un joven sin empleo, Dios dice: yo estoy aquí, con Él a nuestro lado. Las lágrimas dejan de ser prueba de derrota para convertirse en copa vacía, donde la gracia se derrama. Las bienaventuranzas no maquillan la vida ni prometen salidas baratas. Abren un modo nuevo de existir, donde la mansedumbre vence la violencia, la misericordia vence la dureza, y el hambre y sed de justicia vence la connivencia con el mal. Cada porqué es un compromiso de Dios, como un sello sobre la frente, como un calor que recorre la mano temblorosa. Él no observa de lejos, sino que se inclina hacia nosotros. Por eso, la dicha no se conquista a golpes. La dicha es un don que germina en un corazón que sabe hacerse pobre. Al contemplar a los santos, encontramos personas que dejaron que el porqué de Dios se volviera el latido de su vida. Madres campesinas que guardan la oración como guardan el fuego del hogar. Padres obreros que se duermen junto al charco de sudor para volver al camino al amanecer. Religiosos escondidos que abrazan el silencio como se abraza a la humanidad. Jóvenes que se atreven a decir no al engaño para decir sí a la verdad. No son superhéroes, son corazones pobres a los que Dios ha hecho ricos. Así, cuando nos acercamos al altar y depositamos en las manos de Dios las preocupaciones de la familia, del matrimonio, del trabajo, las tensiones psicológicas y las heridas ocultas, también nosotros escuchamos esta proclamación: dijo Sotu, porque yo estoy contigo. Desde aquí caminamos sin soledad. Cristo es el camino, la luz suave que atraviesa el valle oscuro y nos conduce a los prados de paz del reino. Los santos van delante para mostrarnos la ruta. Nosotros avanzamos detrás en el mismo espíritu hasta que un día, en medio de la multitud innumerable, elevemos juntos el canto de gloria a Dios. Ipsilon, así.
La proclamación del Señor se abre ante nosotros como un camino vivo. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Aquí escuchamos el corazón de Dios latir por quienes abrazan la tristeza. No es la tristeza en sí la que trae la dicha. La dicha brota de la presencia del Consolador. Él entra en la habitación solitaria de la viuda, en el pasillo del hospital donde una madre espera noticias de su hijo, en la noche oscura del joven cuyo sueño se ha quebrado. Y cuando Él está presente, las lágrimas se vuelven semillas. Esas semillas, aunque pequeñas, agrietan la cáscara para dar a luz el consuelo, no siguiendo una fórmula, sino al modo delicado de un Dios que sabe llamar por su nombre cada herida. Luego el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. El mundo suele celebrar al que impone su fuerza, al que vence con ruido y violencia. Pero en el corazón de Dios, la mansedumbre es la fortaleza duradera. El manso no es un débil, es alguien con fuerza interior que sabe dejar la espada para abrir la mano. En la familia, la mansedumbre es la voz que desciende cuando sube el enojo. En el trabajo, es la opción de escuchar en lugar de hundir al otro. En las redes de comunicación, es retirarse de la batalla de palabras para guardar el corazón de la amargura. Es esta mansedumbre la que abre la puerta a la verdadera herencia, una tierra de paz en el corazón, donde el designio de Dios germina. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Esta hambre no es la del cuerpo, es la urgencia interior de ver respetada la verdad, protegida la dignidad y custodiado el orden del amor de Dios. Cuando un joven rechaza hacer trampa en un examen, cuando un comerciante se niega a falsear la balanza, cuando un funcionario no acepta sobornos, es la hambre y sed de justicia la que conduce, y Dios promete saciedad. No la saciedad de elogios efímeros, sino la paz honda de la conciencia, la de ponerse del lado de la luz. En el Evangelio de Mateo, justicia es vivir según la voluntad de Dios, y a quien desea lo que le agrada al Señor, se le abre la puerta de la plenitud. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La misericordia es el corazón del Evangelio. Cuando perdonamos a quien nos hirió, cuando nos detenemos en el borde del camino junto a un exhausto, cuando regalamos tiempo a un anciano en soledad, entramos en el cauce de la vida de Dios. Él no nos pide lo extraordinario, nos invita a lo pequeño con un gran corazón, y su promesa es firme. Quien siembra misericordia cosechará misericordia. En el día del cansancio, en la hora del agotamiento, será la misma misericordia del Señor la que nos sostenga. No se trata de un intercambio, sino de una comunión. Cuanto más se abre el corazón, más sentimos correr el río de misericordia de Dios en nuestra vida. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. La pureza no es solo evitar manchas externas, sino rectitud interior, manos inocentes e intención pura. Quien es limpio de corazón no entra en el juego de la intriga, no maquilla lo torcido, no convierte al prójimo en instrumento. Él y la luz, aunque cueste. ¿Y cuál es la recompensa? Ver a Dios.
no solo en la vida futura, ya en esta vida. Quien vive con corazón entero reconoce el rostro de Dios en lo sencillo, la sonrisa de un niño, el plato compartido, la lluvia que humedece la tierra resquebrajada. Así se afina la mirada de la fe, hasta que un día contemplemos a Dios cara a cara. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz no es solo ausencia de guerra, es el arte de recomponer en la familia. El artesano de paz es quien se atreve a pedir perdón primero en la comunidad, quien se pone en medio de dos partes enfrentadas en la sociedad, quien dice una palabra justa sin humillar a nadie. Cuando sanamos con el Señor, Él nos no solo de nombre, sino porque vivimos el estilo del Hijo amado, aquel que con la cruz reconcilió el cielo y la tierra. En cada paso de paz, Dios susurra: Hijo mío, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el compás más difícil, pero el más luminoso. Al elegir la luz, aceptamos ser malentendidos, rechazados, incluso calumniados. El Señor no promete disipar todo viento contrario, promete estar de nuestra parte. En los santos, esta promesa arde entre golpes, cárceles y agravios. Conservaron la paz. No es esto obstinación, sino fruto de una comunión profunda. El Señor es su herencia. Cuando Él es la herencia, se pueden perder otras cosas sin perderse a sí mismo. Desde estos compases de bienaventuranza comprendemos que la dicha nace de la comunión con Dios. Sin comunión, las bienaventuranzas son frases bonitas. Con comunión se vuelven el aire que respiramos. Podemos acunar a un niño que llora y aún así decir dichosos, porque sabemos que el Señor está allí. Podemos corregir con paciencia un detalle en el trabajo por amor a la verdad. Podemos perdonar una ofensa porque no queremos perder el corazón. La dicha del reino comienza así, en lo pequeño, que se empapa de amor. Desde el Evangelio, la liturgia nos conduce a la visión esplendorosa del Apocalipsis. El autor vio un escenario admirable. Primero, un grupo contable, como las antiguas tribus marcadas. Luego, una multitud inmensa que nadie podía contar, venida de todas las naciones, pueblos y lenguas. No son solo mártires, sino todos los redimidos, vestidos de blanco, es decir, colmados de la vida de Dios. Llevan palmas en sus manos, no solo como signo de victoria, sino también como símbolo de fecundidad, de una vida que da fruto. La imagen de las vestiduras blancas nos conmueve, vestiduras blanqueadas en la sangre del Cordero. Esta paradoja proclama que la muerte y resurrección de Cristo purifican más que cualquier mancha. Entramos en esa muchedumbre no por méritos propios, sino dejando que la gracia nos lave. En la liturgia hemos tocado esa fuente desde el día del bautismo. Al ser sumergidos en Cristo, nos hemos revestido de Él. Cada vez que nos convertimos, la túnica del corazón se enjuaga en su amor y resplandece, aún en medio del polvo del camino. Al seguir a la multitud vestida de blanco, resuena el porqué.
de las bienaventuranzas, porque Dios está con ellos. Ya no se sostienen en méritos personales, sino que dejan que el amor realice lo que el amor quiere. No luchan por arrebatar, sino que mansos reciben. No gritan para hacerse notar, sino que limpios ven a Dios. No avivan el fuego de la discordia, sino que construyen la paz. Cuando son perseguidos, sonríen porque saben que el reino es su parte. Al contemplarlos, no nos rendimos ante la oscuridad. Por el contrario, creemos que la salvación es eficaz y está creciendo en el corazón del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? No coleccionar logros piadosos, sino dejar que el Señor renueve el corazón. Cada día, un paso pequeño, una disculpa sincera, una hora de oración silenciosa, un acto de justicia donde nadie mira, un gesto de misericordia hacia quien no es fácil amar. Estas semillas de mostaza, cuando caen en la mano de Dios, se vuelven un bosque. Y en ese bosque, la multitud de vestiduras blancas nos hace señas, invitándonos a unirnos a la marcha para entrar juntos en la luz del Rey de la Gloria. Queridos hermanos y hermanas, al escuchar la visión asombrosa de Juan sobre la multitud vestida de blanco, somos conducidos a una paradoja luminosa. Han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. La sangre que blanquea las vestiduras suena imposible, pero es el lenguaje de Dios. Only todo lo manchado del alma, todo fracaso, miedo y herida, es lavado en el amor crucificado y resucitado. La gran tribulación no son solo los golpes de la vida humana. Ante todo es la pasión de Cristo en la que somos sumergidos por el bautismo. Desde el instante en que descendemos al agua y nos levantamos en él, llevamos una vestidura nueva, la del amado, la del Hijo. Por eso el Salmo se eleva como respuesta del pueblo peregrino. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. El Salmo 24, que la liturgia toma como estribillo, comienza con dos preguntas decisivas. ¿Quién es Dios? ¿Y quién puede subir al monte del Señor? La primera respuesta despierta una profesión de fe. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Él asentó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Nos inclinamos reconociendo al Creador que sigue obrando en nuestra historia frágil, no con tempestades estruendosas, sino con la mano paciente que guía destinos pequeños. La segunda respuesta no pregunta por vestiduras ni ritos externos, sino que va directo al corazón. ¿Quién puede subir al monte del Señor? El de manos inocentes y corazón puro, que no corre tras los ídolos. Manos y corazón, acción e intención, avanzan al unísono, rechazando toda falsa deidad. No aferrarse al poder, al dinero o a la fama como absolutos. Es el camino de entrada a la presencia de Dios. Así, la puerta santa no se abre ante la apariencia devota, sino ante la verdad. No se abre por méritos ostentosos, sino ante el corazón que se deja purificar por Dios. Aquí comprendemos por qué Jesús proclama la bienaventuranza de los limpios de corazón y le promete ver a Dios. Esa promesa brota de la fuente misma del antiguo Salmo y corre hasta nuestra vida como un cauce claro. El Salmo describe, oh Damash, un movimiento bellísimo.
No solo el pueblo entra en el templo, sino que el Rey de la Gloria entra en medio del pueblo. Portones, alzad los dinteles para que entre el Rey de la Gloria. Es como si el propio umbral debiera ensancharse para que pase el amor. Allí ya no hay distancia entre Dios y el hombre. Queda una misma procesión, donde el santo toma de la mano a su pueblo santo. Y se nos invita a reconocernos en esa procesión, un pueblo innumerable que camina y aprende a ser santo en medio del pan de cada día, de las responsabilidades familiares, de las presiones interiores, con los ojos fijos en el rostro. El Evangelio y el Salmo se enlazan con el mensaje de Juan Apóstol en su primera carta. Ahora ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Cuando lo veamos tal cual es, seremos semejantes a Él. Nuestra identidad no es un proyecto de superación, sino un don sembrado desde el bautismo. Ya somos hijos. Al mismo tiempo, nuestra vida es un camino, todavía no. Todavía crecer, purificarnos, esperar, en el anhelo de parecernos a Cristo, la maternidad, la paternidad, la juventud, la vejez, el trabajo manual o intelectual, todo se vuelve lugar de un progreso paciente. Cada paso, cada elección recta, cada vez que soltamos un ídolo para aferrarnos al Señor, la túnica del corazón lavada en la sangre del Cordero brilla un poco más. Por eso, no aceptemos la mediocridad como techo de la vida de fe. No dejemos que el cansancio nos resigne a la oscuridad. La salvación es eficaz. Hay salvación. Los santos son la prueba viva de que lo más bello aún está por venir. En días sombríos, abramos de nuevo las bienaventuranzas para escuchar el porqué. De Dios encender la esperanza en tardes pesadas. Susurremos con el salmista: busco tu rostro. Señor, en horas de tentación ante los ídolos de este tiempo, dinero fácil, fama ruidosa, imagen brillante, pongamos la mano en el pecho y repitamos: manos limpias, corazón puro, no apoyarse en falsos dioses. Y cuando nos sintamos solos en el camino de la fidelidad, recordemos que no caminamos aislados, pertenecemos a una multitud inmensa que ya ha ido delante y sigue esperando. Están las ancianas que desgranan el rosario en cuartos húmedos, los padres que pedalean bajo la lluvia para llevar el pan, los jóvenes que rehúsan transar para custodiar la conciencia, sacerdotes y consagrados que permanecen en silencio junto al rebaño. No van delante para dejarnos atrás, sino para señalar la ruta, para susurrarnos al oído: sigue adelante, el reino de los cielos es tu herencia. Desde este altar proseguimos la travesía de la santidad como la vocación natural del bautizado. No una santidad espectacular y lejana, sino una santidad entre los fuegos del hogar, en el trabajo perseverante, en las calles saturadas de juicios. Primer paso: pedir la gracia de aborrecer la mentira y amar la verdad. Paso siguiente: ejercitar un acto de misericordia cada día, llamar al olvidado, sonreír al difícil, soportar sin echar más leña al fuego. Paso final de cada noche: poner la mano en la frente y decir: soy hijo de mi Padre.
estos pasos pequeños puestos en la mano de Dios sacudirán la puerta del corazón para que entre el Rey de la Gloria. Queridos hermanos y hermanas, la santidad es nuestro destino. No es un eslogan exaltado, sino un recordatorio suave de nuestra identidad. Pertenecemos a Dios. Así que no nos detengamos a mitad de camino. No desfallezcamos ante nuestras muchas carencias. Perseveremos lavando la túnica del corazón en la sangre del Cordero con la oración, la conversión, los sacramentos y las pequeñas fidelidades. La luz y la vida nos esperan delante. Y, como dice un buen amigo, hasta el cielo no paramos. Oh Señor, Rey de la Gloria, abre de par en par las puertas de nuestro corazón. Danos manos inocentes y corazón puro para no correr tras los ídolos. Concédenos perseverar en la prueba, buscar tu rostro y caminar en las bienaventuranzas de tu Hijo. Que cada uno de nuestros días, por sencillo que sea, se vuelva un paso más hacia tu santo templo, junto a la multitud de vestiduras blancas que canta tu gloria. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.